Antes de entrar con esto, yo generalmente cuando pasan las clases, 2 días después, un día después y demás, suelo hacer un relevo mental de muchas de las cosas que se pueden haber hablado y sobre todo las que pueden resultar de mayor interés o eventualmente de mayor controversia, en fin, cosas por el estilo. Y a raíz, creo, no sé quién me había comentado, creo que usted, del tema de... No, ¿su nombre es? Ricardo. Que me había preguntado el motivo de por cuál, usted fue, ¿no? Que en realidad todos estos procesos de exploración, colonización, conquista, guerras, que era lo que realmente motivaba, sobre todo porque al final, en poco tiempo de los primeros años, ya se daban cuenta que no era tan fácil ni tan simple la expresa americana. O sea, inicialmente lo que pudiera haber seducido en cuentos y en cosas, no había varios imperios aztecas ni varios imperios incas, y al final eran más penuria que riquezas y que beneficios, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso y claro, a veces es como cuando uno tiene una situación, hubiera dicho, me hubiera acordado, porque uno lo va pensando. Hay un estudio muy bueno de esta época de un profesor español, creo que ya murió, Antonio Pérez, que habla de la época del Renacimiento, el siglo de oro, y él insiste en que esta gente seguían siendo medievales en sus concepciones de la vida, del mundo, en fin, generales, y que seguían siendo gente que vivía un poco de fantasía, de fantasías todavía, y en un gran nivel de superstición, incluso siendo católicos, cristianos, que supuestamente la religión, supuestamente no, seguramente estamos convencidos de que la religión va en colisión o va en contraposición con cualquier superchería. Sin embargo, esta gente era muy supersticiosa y tenían un espíritu que para nosotros hace que sea muy... Hola, ¿cómo te llamas, Matías? Hace muy difícil poder comprender ciertas acciones, ¿no? Y me acordé de esto, de que en cierta manera eran medievales, muy fantasiosos y muy supersticiosos. A eso sumado el deseo de la riqueza, todas esas cosas que son incuestionables y que fueron un gran motor de mucha de esta gente. Pero la cuestión esa me parecía que teníamos que reforzarla, porque si no hay cosas que nos explican. No hay cosas que nos explican. Y después cuando hablamos de la bahía de San Borombón, en definitiva, se da un proceso también de superstición, porque nadie puede pensar que hubiese una isla flotante del tamaño de la mitad de la provincia de Buenos Aires dando vueltas por el Océano Atlántico. Sin embargo, esa idea de superstición llega al punto del San Borombón. ¿No? Entonces, me pareció que no era malo reforzar esta idea de cuál era el motor, cuál era el motivo para que esta gente hiciera lo que hiciera y que en general no le saliera bien. Así que por eso me quedé enganchado un poco con eso. Y obviamente que estas cosas, como dije al principio, las que puedan ser controversiales o que haya opiniones distintas, es más, quien piense diferente es buenísimo el ida y vuelta, ¿no? Detesto los monólogos, más si son míos. O sea que lo mejor que puede haber es que haya un ida y vuelta. Voy a aprovechar esto, ya en la cronología de lo que estamos armando, esto ya está un poco pasado, pero bueno, sirve para los mensajes. A pesar de que todavía nos quedan en las clases algunos años más de simbología peninsular. El primer escudo que nosotros tenemos en América es este.
Este escudo es el escudo de los Reyes Católicos. El águila de San Juan, ustedes saben, San Juan Evangelista, un águila, obviamente con una sola cabeza, no como aquella, y el resumen del poder preimperial de España. El águila de San Juan, una corona real y las armas de los dos reyes católicos. Castilla, cruzado, León, cruzado. Aragón, Sicilia, otra vez, era algo muy propio, sobre todo de la Edad Media, ya terminando la Edad Media, principio del Renacimiento, hacer escudos heráldicos complejos. Si uno toma un escudo heráldico del siglo XI o XII, son muy simples. Estos ya son complejos. La última conquista, el Reino de Granada. Todos los reinos de los dos reyes. Todos los reinos de los dos reyes. El águila con las garras sosteniendo a la corona y a la unión. Y algo de los cuales ellos eran particularmente aficionados eran los mensajes encriptados. Las flechas eran el símbolo de Isabel, pero tiene la primera letra de F, de Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Disculpe, había barro. Decía, las flechas son las armas de Isabel, las propias personales. Sin embargo, tienen la F de flecha y Fernando. Y el arma, o las armas, o el símbolo de Fernando, era un yugo, que se escribe con Y, y antiguamente Isabel se escribía con Y. Nuevamente ellos establecen la alianza y el entrecruzamiento hasta en los mensajes. Y después el lema, el moto, que algunos dicen que es muy posterior a ellos, pero siempre estuvo presente, que no está acá, es tanto monta, monta tanto. El Isabel como Fernando lo agregaron después, ¿no? Pero es el símbolo justamente, que vale tanto un rey como el otro. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Este es nuestro primer escudo. Cuando el nieto de los reyes católicos, que es Carlos V, no solamente queda como rey de España, sino que además queda como emperador del Sacro Imperio, el escudo es harto más complejo. Romano germánico. Sí. Es emperador del Sacro Imperio. Es el único jurídica y legalmente válido. Los otros imperios son autoproclamados. En cambio, el Sacro Emperador Romano Germánico es el único que está avalado por una cuestión jurídica, doctrinaria, de tradición, de jurisprudencia y teológica. Por eso los sacroemperadores siempre fueron coronados por el Papa. Por eso cuando Napoleón llama al Papa para coronarse, lo llama al Papa pero se corona él. En algo que ya estaba pactado, el Papa no se sorprendió. Ya se sabía que él se iba a coronar. En la película, sí, que se iba a poner en la corona, sí, le avisaron al Papa. Para que el Papa ya sabía que iba a ser una puesta en escena, como muchas otras, es normal. ¿No le quitaba valor? Es que el Papa estaba muy complicado después de la Revolución Francesa con toda la cuestión que había perdido en Francia y la situación muy delicada que tenía los estados pontificios. No estaba para pelearse con Napoleón, y Napoleón no estaba para pelearse con el Papa, por eso lo invita. Y por eso hace el paripé de un parecido a la coronación imperial del Sacro Imperio, en la misma catedral donde se coronó Carlomagno. Sin embargo, en ese mismo momento, en la época de Napoleón, el que era emperador auténtico, válido, legal, legítimo y reconocido del Sacro Imperio era el emperador de Austria, Francisco, que después va a ser el último, pues después de la última derrota de los austríacos por parte de Napoleón, el imperio caduca, se termina. ¿Y el imperio austrohúngaro siguió hasta la Primera Guerra Mundial? Sí, pero el título de Sacro Emperador no lo tienen más. El título de Sacro Emperador no. Así como hay títulos que son increíbles, por ejemplo, el reinado de Jerusalén, el rey de Jerusalén, el título sigue válido. Hay un rey de Jerusalén que cae ahora en cabeza del rey de España.
O sea, Felipe VI es rey de Jerusalén. Son títulos que quedan o títulos que caducan. Lo que pasa que el Sacro Imperio, al tener la cuestión de que la ruptura que implica Napoleón en todo el sistema hace que él no pueda plantearse la sucesión. Yo no sé si se puede llamar hoy, porque no lo sé directamente, no habría que averiguarlo, si está vacante, si es una sede vacante o si está literalmente aniquilado el título. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, en ese momento Carlos se hace elegir, logra en la elección de los electores de Sajonia la coronación. Y entonces acá tenemos con este escudo se funda la ciudad de Buenos Aires. Con este escudo se funda, de hecho el águila que aparece en la que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? El águila con la cruz de Calatrava, es un águila imperial, pero de una sola cabeza, pero es un águila imperial. Este es el escudo de las fundaciones nuestras, este no, este es el escudo de Colón. Pero ya Cortés entra a México con este escudo. Y todas las fundaciones que vimos hasta ahora son con este escudo. Algunas ya no, ya son con este, pero vamos. Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España. 2 cabezas tiene el águila. En el mundo oriental cristiano, las 2 cabezas que tienen los obispos en los báculos significan otra cosa, pero es muy interesante porque siempre hay una combinación de un modelo bicéfalo de conducción. Los obispos ortodoxos tienen en el báculo, a diferencia de los latinos que tienen el báculo con el redondel, los obispos ortodoxos tienen una víbora de 2 cabezas, donde está la sabiduría y la prudencia. Digamos que la idea de las 2 cabezas es frecuente. Sí. Los Romanov también tienen el águila bicéfala. Sí, los Romanov, pero ellos no tienen, ninguna casa rusa tuvo, digamos, vinculación directa ni con el Sacro Imperio. Es más, el título zar es César. O sea, es como hablamos el otro día, Pedro I de Brasil se autoproclama emperador. Emperador, bueno. O sea, el título es un poco, no digo un quiero y no puedo, pero la realidad jurídica y la válida es esta. Y cuando se termina esta, se termina. Los otros, por ejemplo, Victoria, reina de Inglaterra, emperatriz de la India. Bueno. Acá tenemos un montón de elementos que nos dice la situación. Bueno, lo primero, el águila de 2 cabezas. Lo segundo, incorpora la cruz de Borgoña, que va a ser la bandera imperial. Y esta sigue hasta hoy, lo hablamos el otro día, en el regimiento de patricios nuestros. Desfila el otro día, que fue el cambio de guardia, desfilaron con esta bandera. El otro día, en Casa Rosada, se desfiló con esta bandera. En las armas están repetidas lo de los reyes católicos, Castilla, León, Aragón, Sicilia, y además se agrega Navarra, porque antes no estaba, se agrega Cerdeña, se agrega o se mantiene Granada, y hay 3 ducados que yo ahora no recuerdo bien, que vienen por parte del padre, pero que son ducados menores de la zona de Países Bajos, que son este y este, que yo ahora no me acuerdo. Y acá está Austria. Acá está Austria. Cuando yo no me acuerdo, digo que no me acuerdo. Para inventar, no inventamos. 2 elementos que faltan. Bueno, corona imperial frente a una corona real, ¿no? Cambia la corona. ¿Flandes? No, está en el Ducado de Borgoña, incorporado en Borgoña. No sé si uno de estos que están acá puede corresponder a Flandes, habría que mirarlo. Pero todo lo que viene de esa zona está incorporado acá. Y Austria, bueno, eso habría que mirarlo. ¿En qué parte está indicando que
que tiene el ducado de Flandes. Sí, el ducado de Flandes. Es ducado en esa época. No sé, ¿eh? No sé si es ducado de Flandes. Tendría que... no me acuerdo. Dos elementos faltan, súper interesantes y que dicen mucho. Este collar es el toisón de oro. Este collar es lo más preciado de la caballería medieval, mejor dicho, tardo medieval y renacentista. La orden, de todas las órdenes medievales, de todas las órdenes de caballería, de todo lo que había, la más preciada era esta. Acá está el francés toisón, el cordero, ¿no? Era la orden a lo que muy pocos podían acceder como orden de caballería, y él además que no solamente que la ostentaba, sino que la ostentaba como el número uno. Y finalmente, acá entramos nosotros, América, las columnas de Hércules, y el dicho de él, plus ultra, más allá, que después va a ser el nombre del avión que cruza, ¿no? Estas columnas con el mar, que se suponía, decía la mitología, que estaban en Cádiz, son las que marcan el apoyo del imperio en Europa y en América. Esto ya es su hijo, Felipe, y ya hemos visto parte de la época de Felipe II. Desaparecen los atributos imperiales, porque Felipe no es emperador. Quien asume la condición de emperador es el hermano de Carlos, Fernando. Curioso. Carlos nace en Alemania y es rey de España. Fernando nace en España y termina siendo rey en Austria. Por eso hasta la época de Napoleón, y todavía se ven, por ejemplo, hay unidades militares austríacas que desfilan y tienen el águila de dos cabezas, pero eso es una tradición que les pertenece, a pesar de que Austria es una república, ¿no? Pero se mantiene. Acá en Felipe se mantiene el toisón, por supuesto, el escudo se simplifica muchísimo, la corona es otra vez real, tiene estas hojas acá, que acá son distintas, es un detalle menor, pero es distinta, y se mantienen las armas que corresponden a él de España y de Flandes, así que hay alguna acá que debe ser la de Flandes, que yo ahora no me acuerdo. Austria se mantiene, Castilla, León, fundamental este del centro, Portugal. Cuando estaba casando de Portugal. Granada, ¿Por qué la flor de lis? ¿Qué tiene de Francia? ¿Quién? ¿Dónde? Ahí tiene la flor de lis, fíjate. Ah, sí, acá sí. Estos son por los ducados que tiene de Normandía o de por ahí. No, de Normandía no. Sí. Sí. No, Navarra está acá. Navarra está acá, y no sé por qué, seguramente en este momento de transición no está puesto, por alguna razón, habría que preguntar a un heraldista, ¿por qué no aparece Navarra en esta época? Es muy posible. Alsacia y Lorena. Ahí está. Bueno, ahí uno ve claramente cómo ha cambiado la situación. Mantiene Sicilia, por supuesto mantiene Austria. Eso era después. Conforme van moviéndose, van cambiando los monarcas, los escudos van cambiando, obviamente, pero digamos que a partir de Felipe II no se vuelve a ver una diferencia tan grande, ya más o menos se mantiene todo igual. Y no marca América. No, porque no aparece como emperador. Sin embargo, en esa época todavía en muchos escudos se seguía usando las dos columnas de Hércules. Lo que pasa es que, ojo, este es escudo personal de él, son las armas del rey, no son las armas de España. En esa época no se distinguía, pero inmediatamente después se sigue usando, y se sigue usando en un montón de documentos y de impresiones de obras, de lo que sea. En muchos casos aparece la columna, nunca dejó de aparecer, pero no está en su escudo, De hecho, hoy en el escudo de España está las dos columnas. El escudo de España moderno tiene las dos columnas. ¿Sí? Perdón, sí. Plus ultra. No, me decía... ¿Por qué la bandera de Austria está de los dos lados en el escudo? ¿Acá? Porque es una cuestión de orden estético en el sistema heráldico. Se empezó a usar, sobre todo en el Renacimiento, y ya cuando en la Edad Media tardía, que lo que he comentado antes,
queda más profuso y se establece una especie de cuestión de orden estética de cómo se presenta, porque se repite, no porque sea dos veces, porque claro, sí, se repite Castilla, León, Navarra, Aragón, Sicilia, acá y acá. Estos dos escudos son iguales y estos dos escudos son iguales. Lo que no se repite es Granada. Y en este escudo se repite Austria. Es una cuestión meramente estética, para darle, supongo que sería para darle mayor peso, mayor importancia, mayor efecto visual al escudo. Pero no es porque tuviese un sentido que era dos veces rey o duque o conde de cada lugar. De hecho ya aparece en el escudo de los Reyes Católicos. Fíjese que van en diagonal Castilla-León, Castilla-León, Aragón-Sicilia, Aragón-Sicilia. Lo único que no se repite nunca es Granada. Una cuestión de cómo queda el escudo. Sí, supongo que el equilibrio visual, los heraldistas eso lo saben mejor que nadie, se dedican a eso. Bueno, nada, eso era un pequeño refuerzo de lo de la otra vez. Como nosotros ya lo dijimos antes, si el taller tiene un sistema, digamos, no lineal, cronológico, tradicional, de lo que uno puede, vamos, por año, yo prefiero ir temas que trato de mantener un orden cronológico, lógico, pero no que tenga una cuestión así año, porque eso es un aburrimiento y no creo que sea de utilidad didáctica. Entonces había un tema que va a estar presente, pero creo que es momento... Hola, Martín. Que va a estar presente, pero creo que es importante referirlo, que es, sobre todo porque a nosotros, no viviendo en Buenos Aires o estando de alguna manera directa o indirecta vinculado al mundo del campo y demás, no es menor, que es la cuestión de los caballos. Los caballos no son, ni acá ni hasta el siglo XIX, meras cuestiones lúdicas ni de orden así social, simpático y nada por el estilo. Los caballos son un elemento estratégico de todas las naciones. Y en el caso de España, cuando ya desembarca, ya inmediatamente que se producen los primeros desembarcos ya en Centroamérica, el caballo está presente. Todos sabemos que no había caballos en América, que es un elemento que incorporan los conquistadores, y mucho se plantea acerca de qué tipo de caballos, qué caballos venían, qué caballos no venían, etc. Indudablemente, tanto como las personas como el ganado, no es lo mismo como somos y como nos vemos hoy que como nos veíamos hace 500 años, y con el caballo lo mismo, con el ganado lo mismo, sobre todo con el ganado vacuno. El ganado vacuno que entró es un ganado que no es el ganado inglés de carne, sino que es un ganado magro, muy mal llevado. Por eso, de paso, dicho sea de paso, inmediatamente que empieza la conquista de corridas de toros, de hecho la plaza de toros más antigua del mundo en actividad es la de Lima. La de Lima, la de Hacho. ¿Sí? No hay ninguna plaza de toros activa más antigua que la de Lima, que es la época de Pizarro. Así como no hay ningún... No, la de Ronda es posterior. Incluso la de Arles en Francia, que era un teatro romano, se activó mucho después que Hacho, como plaza de toros, y sigue funcionando. En Francia hay corrida de toros. Los franceses muchos no lo dicen, pero hay corrida de toros. Y con muerte del toro, no como en Portugal que no hay muerte de toro, ¿no? Entonces, y bueno, la plaza más grande del mundo está en el DF, en México. O sea que en América están los dos extremos, la más antigua y la más grande. Bueno, el ganado que venía era un ganado complicado, el ganado vacuno era muy complicado y no era un ganado fácil. La caballada era una caballada, si se quiere, de élite, igual que la gente. No era una caballada así nomás. De hecho, de élite para la época, para nosotros sería hoy un...
y flaco además, para nosotros, pero es que el que iba arriba hacía 2 días que no comía. O sea, todo va en cierto grado de armonía. Pero para 1487, los Reyes Católicos determinan que los monjes de la Cartuja de Jerez deben ser los que tienen que manejar el aras, la ganadería y el registro de los caballos de la corona. En realidad, hacía años ya que los monjes de la Cartuja venían criando caballos, lo que nosotros conocemos como caballos españoles, y habían cerrado el monasterio incluso a la corona. Habían hecho un propio mundo de sus propios caballos, y la calidad que empezaron a generar hicieron que le echaran el ojo, y de alguna manera la corona presiona y los dejan manejar, no se los sacan, sigue manejando la Cartuja hasta el día de hoy. La Cartuja hoy en Jerez sigue estando ahí en la Cartuja, ahora lo lleva remonta del ejército, llegó a militar, pero siguen estando en el mismo lugar. Desde 1487, un poquito antes, el aras sigue funcionando. Los caballos que llegan son buenos para la época, con dificultades después de el proceso del viaje. Hay un relato que en uno de los primeros combates de los españoles con los primeros mexicas que cruzan antes de llegar a Tenochtitlán, de lo que va a ser después, ahí no me acuerdo el nombre de un lugar, ya me va a venir a la cabeza, los primeros desembarques, un capitán de Cortés ya baja con una yegua infosurada, con problemas para caminar y la usan igual para pelear, y a otro, en el primer combate que tienen con los aztecas, le matan una yegua, un caballo, de un hachazo. Con lo cual la idea de que los caballos aterraban, sí, metían miedo, pero sabían que eran mortales y que lo mataron con una espada de obsidiana, está el relato. Le abren la carótida y se desploma el caballo. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Qué? Justo que nombraste la película de Napoleón. Ah, sí. Yo hace poco la vi y es interesante cómo... Me vas a hacer saltar 500 años para... Perdón. Pero es muy romántico cómo cuentan esta parte de con los caballos, estas batallas, así que divina, haciendo la guerra con los caballos y los tipos de arriba. ¿Cómo era ese uso realmente? ¿Los caballos eran de guerra? ¿Los tipos andaban también a caballo como lo muestran en la película? En Europa... ¿Cómo era eso? En la Europa de esa época y un poco antes, sí, por supuesto. Las mejores caballerías de la historia estuvieron en Europa, no estuvieron en América. Estuvieron en Europa. A los tiros, ¿no? Sí. Sí, bueno, digamos que esa parte era necesario, era imposible que... Vos sos de a caballo, lo sabes muy bien. Es imposible que te la juegues con un caballo que te va a pegar un voleo, que se te va... No lo puedes hacer. Lo que pasa es que era un proceso muy rápido y de muy poca calidad de doma. Pero perdón, entonces los caballos eran entrenados para eso. No, por eso lo que comenté antes, tienen un valor estratégico y para lo único que sirva. Nadie montaba a caballo para pasear, por lúdico. Era transporte y era guerra. Es más, para la labranza no se usaban los bueyes, eventualmente las mulas, pero nadie usaba un caballo de silla para eso, porque era, no sé, es como que agarres un coche de alta gama y lo uses para andar metiéndote en el barro, lo vas a romper, no es para eso. Entonces, esas escenas, yo creo que son, en Europa, muy reales. La calidad era muy buena, sobre todo en la época de Napoleón. Napoleón pudo desarrollar unidades de caballería ligeras y unidades de caballería pesadas muy efectivas, las más efectivas. ¿Y acá, en Argentina? La historia de la caballería como uso real militar en Europa tiene 2000 años y en América tuvo una efectividad de 300, 400 años y los primeros 100 años fue chusma en cuanto a cantidad. Eso es a lo que iba a hablar ahora. Luego, cuando el mundo, en la segunda mitad del siglo XIX, mitad del siglo XX, hace desaparecer las unidades montadas,
A nosotros no nos dio tiempo de desarrollar esa tradición que tiene la caballería prusiana o que tiene la caballería francesa, o aún a veces los ingleses, que han tenido unidades destacadas, los austríacos, los húsares polacos. La última de los polacos. O sea, bueno, eso es en la Segunda Guerra Mundial, pero los polacos, eso sí lo vamos a ver en una o dos clases más adelante. Sí, es una carga suicida. Pero en la Segunda Guerra, bueno, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Está la carga del Escuadrón Saboya. ¿Lo conoce? La de Balaclava. Vos sabés que acá murió uno de los oficiales de la carga de Saboya, yo lo conocí, Ludovico Fusco. Era conde o no sé qué, los cuentos eran impresionantes, el tipo estuvo en la carga de Saboya y donde sobrepasaron las ametralladoras rusas y te ponen los pelos de punta. Pero bueno, nuestra historia, vos decís por la Argentina, y nunca llegamos a desarrollar esos 2000 años de historia nosotros acá, si bien heredamos eso, no se llega a desarrollar tanto. Y hay que reconocer que en poco tiempo hubo cosas únicas, ¿no? Se desarrolló una gran calidad, pero vos tenés los cuentos de la conquista del desierto, donde la caballada de los patrias eran pobrecitos caballos de dan pena. Hay pocas grandes unidades que vos puedas decir, sí, tenés los húsares de la muerte, granaderos a caballo, yo estaba pensando en las guerras civiles, pero claro, obviamente, granaderos a caballo es la única que realmente se lleva la palma. Estaba pensando en otras unidades. Y eran generalmente caballería ligera, eran caballería no, porque además no tenías tanta cantidad realmente capaz de hacerlo, porque tampoco el personal daba. Uno de los problemas que encuentra San Martín es que se lleva mucho tiempo entrenando gente, muy jinete, pero no eran capaz de sostener una carga organizada, ir estribo con estribo, en fin, todo ese proceso. ¿Puedo otra pregunta que nos saca del tema? Sí, dale. El estribo es lo que hace que la caballería empiece a tener vigencia en la antigüedad. En la historia europea. Sí. La caballería romana era una tropa auxiliar. Sí. Que peleaba la legión. Sí, por supuesto. Los romanos no tenían estribos. Sí. No tener estribos, no podés atacar, no podés cambiar de mano. Sí, un montón de cosas. ¿Quién inventa el estribo? Hay muchos que se lo atribuyen. Pareciera ser que es incorporado por, yo no sé si hititas o quienes que vienen del centro de Asia. Y por ahí va pasando entrando a Europa. Y de hecho, las unidades de caballería romana buenas, que son a partir de Trajano, son con caballos españoles. Que él era español además, ¿no? Son con caballos españoles y con gente que era de la península. Romanos, como él, pero peninsulares. Y bereberes, que en esa época no era un mundo islámico, sino que era cruzar literalmente la calle, ¿no? Pero... ¿Los bereberes estribaban? Sí, hasta donde yo sé, sí. Lo que pasa es que porque a mí una vez vi en un museo un bridón, ¿no? En Estados Unidos vi un bridón. ¿Y un bridón? Y resulta que es un bridón griego, de no sé qué siglo antes de Cristo. Y un bridón, igual que el que usamos nosotros. Y yo nunca hubiera creído que hubiera existido un bridón, porque yo pensé que las embocaduras de esa época eran distintas, más tirando a un freno, más... No, un bridón. Y nunca nadie me explicó nada, decía embocadura, bridle griego del siglo III o IV antes de Cristo, y me quedé helado. O sea que es como las cosas que el ser humano... ¿Cuándo se inventó la flauta? ¿Y por qué un azteca toca la flauta y un tipo en Grecia toca la flauta? Y porque el ser humano hace esas cosas, ¿no? Es como que... Pero se puede decir que el estribo dio vuelta, cambió la... No, totalmente, cambió totalmente, totalmente, sí. Las unidades que empezaron a estribar cambiaron, fue un salto tecnológico que cambió la forma de pelear. Volvamos a América con los caballos. Nosotros podemos detectar que realmente hay una cantidad y calidad de caballos muy, muy posterior a la época que estuvimos viendo. Los caballos españoles que llegaron
eran muy cuidados y no tuvieron una buena adaptación inicial. Había una gran mortandad por 1000 factores. Cólicos, que tuvieron en la época infosuras, muchas. Los caballos no resistían los cambios, sobre todo en Centroamérica y norte de Sudamérica no resistían los bichos, el calor, las temperaturas, con lo cual el ganado caballar no tuvo un efecto de asentamiento fácil. Recién cuando se establecen los movimientos hacia lo que hoy es el centro de México y por supuesto en nuestra región, empieza a florecer la cría del ganado caballar. Si no, antes no. Y entonces la gran mayoría de los eventos que venimos contando son a infantería, tanto porque el terreno lo obliga, como porque el ganado caballar no logró adaptarse hasta casi 100 años. Adaptado, habrá tardado 100 años. Está el relato de los caballos que encuentra Garay de Mendoza, famoso. Yo no lo sé, a mí me suena un poco de fantasía, no me da mucho el número, sobre todo porque esos caballos que había dejado Garay, primero que no eran tantos, eran muy pocos, y segundo, hubiera habido naturalmente inbreeding, ¿no? Hubiera habido automáticamente, hubieran sido criados, y después el medio era muy hostil por parte de los indios que se lo iban a comer, y por había puma, había tigre, y no había las pasturas que nosotros conocemos. Era zona muy agreste, habría mucha más cortadera que otra cosa. Pero bueno, el cuento es de lo más encantador, así que lo tomamos por válido. Pero digamos que el caballo no pudo adaptarse fácilmente, como uno puede pensar, en los primeros años de la conquista, y entonces la disponibilidad de caballería era muy relativa, no había grandes unidades de caballería. No habría, en las guerras calchaquíes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Calchaquíes, se indica la avanzada española con 200 caballos como una gran avanzada, y cuando llega Hernán Cortés entra con, creo que era 20 caballos, una cosa por el estilo. Sí, señor, dígame. Sí, que segunda progresaron mucho en la pampa húmeda por la ausencia de mosca. Anduvimos pariendo en invierno y entonces había menos mortandad de bolsillos. Cosa que no pasó en Centroamérica, claro, que no pasó en el norte de Argentina. Claro. Entonces se desarrolló mucho en la pampa húmeda por la ausencia de mosca en invierno. Seguro, sí. Lo que pasa es que creo yo que ese proceso, desde la fundación de Buenos Aires hasta que el ganado caballar se asienta, se acostumbra, se adapta, pasan varios años, digamos que décadas, con lo cual no me cierra lo de que cuando vino Garay encontró, en el año 80, encontró cantidades brutales de ganado. No me da mucho... ¿Perdón? La diferencia no son muchos años. Claro, entre la fundación y la segunda no da para que esté la pampa inundada de caballos. Porque esos caballos iban a ser todos carnes. Habría algún mancarrón suelto, seguramente. O sea, yo no digo que no. Lo que yo digo es que me parece, por esta realidad de cómo funcionaba la cría caballar en España, recién trasladada a América, insertada en América, no me da mucho. Hombre, puede pasar. No lo pongo 100% en duda, pero me genera alguna cuestión. Y ya voy a cerrar lo de los caballos, pero me parecía que tenía que decirlo. De ahí que la caballada que nosotros conocemos hoy como criolla tiene un porcentaje de esa sangre. Para los criadores de criollo es un descendiente directo, todos sabemos que no, pero digamos que en algún punto de su ADN habrá algún elemento de esos caballos. Y la instauración de esta cultura ecuestre en toda América va a marcar al continente, como ningún otro continente, porque a lo largo de esos, sobre todo a partir del siglo XVII, siglo XVIII ni hablar, siglo XVIII se puede decir, siglo XVIII, siglo XIX hay un auge de los caballos, sobre todo en nuestro país. Es una implantación de una cuestión cultural que solamente pudo haberse desarrollado por estos caballos que se adaptaron y por esa digamos, facilidad que propina nuestro país, pero solo a partir, creo yo, solo a partir de la segunda mitad o finales ya del siglo XVII y ya del siglo XVIII. El siglo XVIII sí hay elementos que cuentan cantidades brutales de ganado, tanto de ganado caballar como de vacunos,
Pero en este primer periodo, en esta primera etapa, hay que imaginarse que la historia de los caballos es muy magra, muy poca y muy mala. Y con caballos no pencos, con caballos, el caballo que se usaba para pelear, que era muy poco, era bueno. Y después el tema de las mulas que pudieron aparecer después. A raíz de esto, ahora que me estoy acordando, la otra vez se habló de la utilización de indios para la carga. Es que no había otra cosa. Primero, porque los indios usaban sus propios indios para carga. Y segundo, que la introducción de animales de carga llevó muchos años. Aunque se pusieran a criar, que no lo hicieron inmediatamente, ustedes saben que, supongamos que hicieran mulas, traían el burro, cubre la yegua, 11 meses. Por muy rápido que lo hicieran, necesitaban otro año y medio para destete. O sea, ahí se fueron 2 años y medio. Por muy rápido que domaran la mula, que hay que domar una mula, 3, 4 años solamente para ver cómo hacían para enseñarle a tirar. No dan la cantidad. Entonces la única fórmula posible era seguir usando el sistema indio-americano, que es usar a otro indio para carga. Y eso se fue reemplazando. Pero no se podía, porque había algunas críticas, ahora que yo estoy releyendo un montón de cosas, críticas de cómo los españoles usaban, si no hay otra cosa. Y además usaron lo que había en el lugar, copiaron lo que había en el lugar. A raíz de esto, hace un tiempo, cuando hablamos del tema de los lenguajes, hay un programa de historia americano, no sé si americano o es inglés. Yo pensé que era americano, pero me parece que es inglés. En cualquier caso, habla de cómo los españoles prohibieron las lenguas de los indios. Y lo dicen claramente, porque los españoles no dicen ninguna fecha, ninguna ordenanza, no dicen nada. Dicen, los españoles prohibieron a los indios hablar sus lenguas y obligaron a hablar el español para que no tuvieran... Y ahí quedó. ¿Sí? Es muy, como siempre está presente eso, ¿no? Y queda ahí. Y nosotros nos hemos educado todos más o menos en esa idea. Bueno, para poder avanzar un poco, la otra vez hablamos de una serie de eventos que llamaron las guerras calchaquíes. Ya estamos avanzando en la segunda mitad del siglo XVI, ya estamos asomándonos al siglo XVII, y las guerras calchaquíes llaman la atención, porque son una serie de eventos que realmente marcan una dificultad muy grande para la instauración de la presencia definitiva de España, de los mestizos, de los criollos, para realmente que se produzca esa amalgama que se venía dando en otros lugares. Acá no se da con facilidad. Entonces, si bien en la primera etapa de las guerras calchaquíes fueron situaciones donde los españoles finalmente, no sé si se acuerdan, no pudieron, yo había tratado de tener un mapa pero no lo conseguí. Para la próxima vamos a tener permanente un mapa de Argentina porque sirve muchísimo. Igualmente todos conocen la geografía de nuestro país, pero siempre es bueno marcarlo. La bajada de Diego Rojas desde Perú y desde Chile no había tenido éxito y lo que habían hecho es rodear esos valles calchaquíes que, bueno, es una lonja, como habíamos visto, que va desde Jujuy hasta Catamarca, La Rioja, y nunca habían podido dominar esa zona que es rica y que donde se producían, donde se podían desarrollar las culturas diaguitas y omahuacas que realmente fueron fructíferas. Los españoles, recuerden que en lugar de seguir insistiendo con la toma de los valles calchaquíes, medio que lo rodean, lo sitian, cada uno sigue su vida. Sin embargo, esa situación de aislamiento, de no contacto, no era real. Había contacto y de hecho muchos indios de origen omahuaca o diaguita ya estaban funcionando en las encomiendas españolas. O sea, no era completamente impermeable la frontera. No era que aquí están los españoles, aquí están los indios. No funcionaba así. Entonces esa situación fue provocando que las encomiendas volvieran a crecer en la zona, a pesar de que los indios no estaban completamente sometidos. En determinado momento, el gobernador de Chile da la orden de que se active nuevamente la entrada a los valles, o sea, que se active la toma de tierras en los valles calchaquíes. Es una movida
digamos, los que mueven la ficha son los españoles, no son los indios, son los españoles. Los españoles dicen, esta situación de statu quo no va más, vamos a entrar a los valles. Y ahí se produce la Segunda Guerra Calchaquí. Hay un relato que es que en un momento los indios se acercan a presentarle homenaje al nuevo gobernador, ya me venía el nombre, gobernador, el nuevo capitán delegado del gobierno de Chile, y hay una delegación de diaguitas que venían de La Rioja, y él se molesta, no pude encontrar por qué, pero se molesta y los manda a apalear, a azotar y a cortarles el pelo. Y a partir de ahí eso estalla en la Segunda Guerra Calchaquí. ¿Esa es la razón? ¿Eh? ¿Esa es la razón de la Segunda Guerra Calchaquí? Obviamente lo que estábamos hablando antes, la relación, ya había mucha encomienda, ya había muchos indios trabajando con los españoles buscaban entrar a los valles calchaquíes, o sea, el casus belli, digamos, la, entre comillas, culpa es de los españoles. Lo que no me explico yo es que, siendo gente que ya sabía cómo funcionaba esto, vienen 200 diaguitas, que eran diaguitas, y de la nada le das una paliza. Además eran guerreros diaguitas, los agarrás y los pusiste y le pegaste como a los chicos. No sé qué es lo que pasó porque no aparece en ningún lado. Se disgustó, no le gustó y empieza la Segunda Guerra Calchaquí. Es como una especie de agujero negro ahí en la explicación histórica. Y no lo sé. Por ahí alguno que se especializa en eso lo sabe. Lo que me llama la atención es que no está muy claro. En cualquier caso, se inicia otra vez un racimo de situaciones muy complicadas en el que los calchaquíes llegan incluso a sitiar 3 veces La Rioja, pero la sitian y le prenden fuego a las afueras del poblado. Es muy complicado. Y lo que logran, fundamentalmente, esto se da a partir de 1630, la segunda empieza a partir de 1590 y termina en 1630, porque hay una tercera guerra calchaquí que la vamos a ver después. Entonces estamos en el final del siglo XVI, principio del siglo XVII, y en este proceso los calchaquíes, como genérico, pero los indios, diaguitas, los omahuacas y todos los que estaban en la zona, logran cortar el paso de la conexión y comunicaciones con Perú y con Chile. Ya ahogan las poblaciones españolas. Y eso hace que todo el mundo se tenga que replegar otra vez a Santiago del Estero. El repliegue ya genera por parte de Lima y por parte de Chile una acción mucho más dura. Ya no, una cosa es que estuvieran quietos en el valle y otra cosa es que uno se tuviera que replegar. Entonces, en ese momento ya las acciones militares españolas ya son combinadas, ya son mucho más efectivas. Este proceso dura unos 6-7 años. Aparece un cacique Chelemín, que es de La Rioja, que es el que realmente lleva adelante todo el conflicto, y lleva sobre sí el peso de la guerra, hasta que es finalmente derrotado. Sin embargo, si bien los calchaquíes quedan, o los indios nuestros de esa zona quedan debilitados, España no logra hacerse con los valles por completo. Y una vez más la reflexión, porque ahora vamos a ver lo que pasaba del otro lado, una vez más la reflexión de la dificultad que presentaron estos indios respecto a los otros nuestros de esta zona y litoral. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando era chico a uno le decían que los diaguitas eran re simpáticos y me hacían alfarería y eran buenitos. Eran más bravos, no había manera, tuvieron 130 años para dominarlos. Cosa que no pasó con la indiada nuestra del litoral, o del norte de la provincia de Buenos Aires, o el sur de Brasil, las Misiones, etc. Yo sigo creyendo, la otra vez, Bachi, usted me decía de qué diferencia podía haber. Yo sigo creyendo que el terreno es el determinante de toda civilización, ¿no? Y esta gente, los diaguitas nuestros, en una civilización más compleja, más desarrollada, presentan más dificultades para el dominio. De hecho, no eran, que ahora vamos a ver cómo funcionaban las encomiendas en el Paraguay, de hecho, al no ser trashumantes, tenían sistemas sociales mucho más complejos, mucho más estables, y sistemas económicos y militares mucho más definidos. Y encima estaban geográficamente muy protegidos.
Yo creo que esa combinación de factores hizo que esa zona de nuestro país no quedara en dominio español por tanto tiempo. Y no va a quedar, lo vamos a ver otra vez. O sea, termina acá la Segunda Guerra Calchaquí y después hay una tercera, ya muy avanzado el siglo XVII, muy avanzado el siglo XVII, y se produce, que finalmente termina en lo que vamos a hablar otra vez, la deportación de los Quilmes. Hecho controversial también, pero que supuso una solución que no se presentaba de otra manera, porque si no era el exterminio en el lugar. Claro que, viniendo para acá, hubo muchos que murieron y los Quilmes terminan desapareciendo. Pero, creo que lo comenté, no desaparecen por exterminio, desaparecen por fusión. Es decir, se mezclan con otros, se mezclan con muchos criollos y el último registro de Quilmes es en el siglo XVIII, de familias que se reconocían Quilmes en el siglo XVIII, y después desaparecen. Y por otra parte, el sistema de deportación no se usaba. Yo no tengo registro claro de que hubiera otros casos de deportación, o sea que era muy extremo. Yo hace un tiempo, hablando con un amigo que se dedica más a historia argentina, salió el tema de los Quilmes. No estaba yo con este curso, con lo cual mi expertise, ustedes saben que no es pero él me comentaba que no hay registros de deportaciones así mandadas de indios que él tuviera conocimiento, sobre todo en nuestro país. O sea que sí, fue muy extremo, fue algo muy único. Vamos a movernos un poco. ¿Y a dónde lo deportaban? Y de acá, a Quilmes. La ciudad de Quilmes tiene el nombre de ellos. Sí, y ahí quedaron. Sí, de hecho esa zona no se llamaba Quilmes. Le pusieron, bueno, quedaron en la historia, le pusieron el nombre a una parte de la provincia de Buenos Aires. Eso fue bastante una forma de homenaje. Sí. Las deportaciones. ¿Sabe por qué justo este grupo? Porque no había manera de doblarlos. No había manera de doblegarlos y no los mataron en el lugar. Que para lo que era la guerra de esa época era lo más frecuente. No sabía eso yo. Los incas intentaron con esta gente y no pudo. No lo sabía. Eso tiene lógica. Claro, sí, pero digamos que no se aplicó el sistema que ya sabemos que funcionaba en América del Norte con el sistema de exterminio. O sea, hasta esa posibilidad, que claro que sabemos que venirse caminando desde Jujuy hasta el sur de la provincia de Buenos Aires es una paliza, ¿no? O sea, sí. Pero la otra que pasaran a degüello a todo el mundo, que no se hizo. Así que, y volviendo al tema de lo que usted me preguntaba, no hizo un registro de que fuera un método habitual. No hay otro así porque hubo la deportación de tal pueblo, de tal. No está. Puede que haya sucedido. ¿Cómo? Bueno, eso, maestros en hacer eso. Y bueno, que mencionaba que en Estados Unidos, ya en el siglo XIX, sí, el gobierno de Estados Unidos inventa el sistema de las reservas, pero las reservas son formas de ir corriéndolos y, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Donde no hay interacción con el blanco. Por ejemplo, el sistema de encomiendas nuestro, que ahora lo vamos a ver, el sistema de encomiendas nuestros es un sistema de interacción con el blanco, y de interacción al punto de que se mantiene la idea y la obligación, que ya es común, de los matrimonios, de los mestizajes. Los anglosajones eso no lo hacen nunca. Incluso cuando ya después de la guerra civil en Estados Unidos se establece con más fuerza la cuestión de las reservas de indios, son guetos abiertos, pero son guetos. Los blancos ahí y es una forma también de liquidarlos. Sigue siendo. Y hasta el siglo XIX, acá las iglesias se casaban con las iglesias. Sí. Sí.
ese concepto en nuestra tradición no está. En nuestra tradición eso no está. A raíz de esto, me parece que ahora podemos abordar la cuestión de cómo empieza a perfilarse de alguna manera el país que conocemos. Es en este periodo. La primera parte, hasta las otras 3 veces que hemos hablado de un proceso fundacional y de plena situación de guerra, donde los establecimientos y donde los asentamientos son relativos y muchas veces fracasan. A partir de este periodo que es el final del siglo XVI, el proceso de conquista empieza a detenerse y se empieza a aparecer el proceso del establecimiento, del asentamiento, de la estabilización. Obviamente no se estabilizó todavía, pero uno empieza a ver detalles de estabilización. En este punto, a mí me gustaría mencionar que los personajes más importantes, viéndolo, obviamente otro podría decir otra cosa, ¿no? Pero para mí, los personajes más importantes que marcan la línea de esto son religiosos. ¿Son qué? Religiosos. No, esto lo marcan no los conquistadores, no los soldados, lo marcan los religiosos. Religiosos muy entrañables para nuestra historia. El primero, yo creo que son gente que ustedes han escuchado hablar, pero que no nos son familiares. Todos hemos escuchado hablar y no nos son familiares. Y yo estoy contento con este curso porque me permite reencontrarme con estos personajes que alguna vez los he leído y de repente ahora estoy volviendo otra vez. El primero es Fray Luis Bolaños. Fray Luis Bolaños. Además, de los que voy a hablar hay 2 que son santos. Fray Luis Bolaños. Fray Luis Bolaños viene de España y viene de España, él nace, lo tengo por ahí anotado, para 1550 más o menos, y viene de España ya siendo un hombre más bien maduro y establece la idea de la vinculación con los indios de una manera de reducción distinta de la encomienda, sino por la evangelización directa, sin contacto con los conquistadores y con contacto con los obispos. Es decir, hay un proceso en el cual ya la conquista va por parte, donde los obispos empiezan a tener mucho peso. Porque, por otra parte, antes no había obispados, las provincias eclesiásticas no existían, estamos hablando de una situación muy fundacional. Entonces Fray Luis Bolaños llega y baja, todos llegan al Perú, un viaje, hay que pensar ese viaje, ¿no? Porque no venían directos siempre por Brasil. El caso de Bolaños entra por Panamá, va del Pacífico, entra a Lima y de ahí viene caminando. O sea, cosa que lo no haríamos nosotros hoy con los medios, o sea, lo podemos hacer hoy nosotros con los medios que tenemos y es un pedazo de viaje. Y esta gente lo hacía y después cuando desembarca, cuando sale de Lima, vienen caminando. Y él tiene la instrucción de moverse a lo que es la gobernación de Asunción, dejan de lado la cuestión del centro y noroeste de nuestro país, no por una cuestión estrictamente política, sino porque mejor dicho, por una cuestión política, pero no por una cuestión religiosa, dejan de lado el centro norte de nuestro país y se mueven a Asunción. ¿Por qué? Porque para esta época el comercio que generaba América ya era muy tentador para portugueses y holandeses. Entonces, las costas del Brasil empiezan a ser muy, muy marcadas por holandeses y portugueses que se dedicaban a saltar la ley española, sobre todo cuando se pasaban del Tratado de Tordesillas, y empezaban a hacer las primeras incursiones en lo que es el territorio español. De hecho, el sur de Brasil, que no era portugués, termina siendo hoy brasilero gracias a este proceso. Entonces, hay una determinación de empezar a hacer mayor presencia en esta región y de esa manera frenar el avance holandés
lusitano. Curioso, porque al final son los religiosos los que frenan a este avance. Primero con la cruz y después con la espada, los religiosos. Entonces, Fray Luis Bolaños lo que hace es entender el proceso mental de los indios con los que él se va a enfrentar, entre comillas, y consigue establecer por primera vez una gramática de la lengua guaraní, la escribe y logra que en unos 4 o 5 años él maneja muy bien el guaraní y el resto de los frailes que le van llegando, él los instruye en la lengua. Fray Luis Bolaños funda varias encomiendas que después terminan siendo misiones y en territorio paraguayo, en territorio brasilero, y en nuestro país funda Itatí, que curiosamente Itatí lleva el nombre de la Purísima Concepción, pero es 200 y pico de años antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso en algún momento lo vamos a hablar, porque tiene que ver con nuestra bandera y con la idea de la Purísima Concepción en el siglo XVII. El otro personaje entrañable, que además tiene mucho peso, yo les voy a dar algunas fechas acá y algunos datos, que ustedes saben que yo no soy muy amigo de eso, pero a veces merece la pena. Uno que nosotros conocemos de nombre por lo menos, que es San Francisco Solano. San Francisco Solano es... Pocas cosas pueden, de lo que uno lee y sabe de él, pocas cosas pueden ser tan entrañables. Solo baja, igual que había hecho Bolaños, solo baja y literalmente armado con un violín. No tenía otra cosa, violín, los harapos de su hábito y un crucifijo. Se interna solo y logra que, después vienen otros religiosos, logran establecer la línea, no tengo el mapa, la línea de misiones, o primero de reducciones, encomiendas y después van a ser misiones, que se proyecta como si ustedes vieran el mapa nuestro del brazo que es la provincia de Misiones, por lo menos 200, 300 kilómetros al este. ¿Tienen algo que ver estos personajes con la película de la misión? Sí. ¿Es un poco de eso? Son 150 años antes, ¿eh? O sea, la misión ya... los jesuitas de la misión, porque, por ejemplo, estos no son jesuitas. Estos no son jesuitas, son franciscanos. Los jesuitas de la misión ya habían establecido ahí un imperio. Claro. Ya era una cosa muy seria. Pero bueno, tenía que ver... Sí, digamos ellos, los jesuitas, esos que vos ves en la misión, heredan esto que es la semilla, pero no la semilla solamente del freno a los portugueses, sino la semilla de esa parte de nuestro país, porque además tiene mucho que ver con la defensa territorial que vamos a ver ahora de nuestro país. Por ejemplo, San Francisco Solano es santo, a diferencia de Fray Luis Bolaños, es santo. Y es curioso porque el Papa lo decreta santo, o lo eleva a la condición de santo en 1700 y pico. O sea, no ayer a la tarde. Fue inmediato prácticamente. Muere, tengo la fecha, no tengo la fecha en que muere, pero póngale que muera en 1620, por ahí, o menos. Y en 1700 ya era santo. O sea, el efecto de lo que él logró acá fue muy importante. Una cosa que me había olvidado, de Fray Luis Bolaños funda Varadero. ¿Varadero? Sí, hay una encomienda de indios ahí, San Juan de Varadero, y es lo que tenemos acá, Varadero. Y no lo sabemos, y no lo tenemos presente. Ya no estoy hablando de Panambí en Misiones, que también es nuestro país, que ahora vamos a ver Panambí, pero uno piensa, ¿no? Cuántas cosas que deja de lado, que como sociedad, ¿no? Dejamos de lado estas cosas que son tan cercanas, ¿no?
y bueno, pasan desaparecidos. Por eso creo que tenemos que hacer hincapié en esto. Voy a hacer un paréntesis en quienes me faltan mencionar religiosos, porque vos mencionaste el punto que genera toda esta movida, que son los bandeirantes. La expansión religiosa y de conquista hacia el este, desde Asunción, tiene que ver con la presión que vienen generando Portugal, pero sobre todo Portugal, igual que Inglaterra, empezó a jugar un juego de mando, pero yo no tengo nada que ver. Los bandeirantes eran llamados piratas de la selva, lo mismo que los ingleses lo eran en el mar, donde las coronas respectivas aparentemente no tenían nada que ver, pero sí tenían que ver. Portugal no aplica el sistema de no esclavitud. Cuando se separa de la corona española, porque mientras estuvo con el escudo ahí, no tomaron un esclavo. Cuando ese escudo desaparece ya en Felipe III, los portugueses se lanzan a las esclavitudes. Como no podían manejar completamente la cuestión de los negros en África, porque en gran medida Holanda e Inglaterra no se lo permitía, empezaron a buscar esclavos en Indias, en nuestro país. ¿Qué pasa? Empezaron a buscar hacia adentro del continente y ahí se encuentran que además estaban sobrepasando la línea nunca definida de Tordesillas. O sea que estaban en lo que es nuestro territorio. Las entradas de los bandeirantes eran cada vez más frecuentes y cada vez más terribles. No se sabe exactamente la cantidad de esclavos indios que se llevaron, pero era una cantidad brutal. Estos bandeirantes, volviendo a la definición, que obviamente en Brasil son héroes, pero era gente, primero que no todos eran portugueses, había mucha mezcla de europeo corsario y piratón que llegaba acá, el tema del contrabando. Y este tema va a tener mucho que ver con Buenos Aires, ahí nomás, ya en esta época va a tener mucho que ver, porque lo que no tocan en Brasil lo van a buscar en Buenos Aires. Hay un término que usan los portugueses que es muy curioso, a la mezcla de portugués con indio, no, le llaman mameluco. Ustedes saben lo que son los mamelucos, nada que ver. Mameluco es el esclavo turco. En realidad el término mamluk en otomano es tomado. Lo que pasa es que hay una dinastía mameluca que en Egipto, pero hay mamelucos en todos lados. De hecho, los genízaros, la infantería otomana, eran todos mamelucos, eran todos esclavos. ¿No eran cristianos conversos? No, conversos no. Conversos a por eso eran mamelucos. Por eso había tanto otomano pelirrojo. Barbarroja, Kemal Atatürk, que nace en Grecia, son pelirrojos. Bueno, no sé por qué a los portugueses se les ha dado por llamar mameluco a esto, son curiosidades que uno no hay explicación. Total, que venían estos mamelucos junto con los holandeses y mucho indio tupí que vio el negocio de vender a los paisanos de esclavos. Mucho indio que entraba en el negocio de la esclavitud a buscar esclavos, indios esclavos, siendo ellos que trabajaban para los portugueses. Calculen que esta novedad en la geopolítica de nuestra región se da en los primeros años del siglo XVII, o sea, hacia el 1603, 4, 5, 10. Y en ese momento es cuando España toma la decisión de formar una línea de misiones donde hábilmente dicen, la van a manejar los jesuitas, primero los franciscanos y después los jesuitas, donde esta gente no va a tener la condición que tienen las otras encomiendas. Ahora entra otro personaje, que el primer gran patriota argentino, que es Hernandarias, ¿no? Lo que sucede inicialmente, que sí se ve en la misión, porque venía sucediendo, es que las entradas de bandeirantes
hasta lo que hoy es Misiones y el centro de Paraguay, ya llegando no muy lejos de Asunción, las entradas de bandeirantes provocan una situación de difícil resolución, porque los indios en Misiones con los sacerdotes, que había 1 o 2 cada 1000 indios, no tenían capacidad de defensa y no había unidades españolas que los defendieran. Entonces, en ese momento es cuando los jesuitas piden que los españoles, entrenando desde Buenos Aires, viniendo de Buenos Aires, empiecen a entrenar a los guaraníes para la guerra. Y se produce algo fenomenal, porque ya los indios guaraníes que vamos a ver ahora, entrenados para la guerra, no son indios auxiliares de los españoles, forman un ejército guaraní puro, 100% guaraní, con comando español y caciques propios. Y lo más curioso, que lo hablamos el primero o segundo día, el puesto comando lo manejaban los sacerdotes. Ellos entraban en combate, que también se ve en la misión. ¡Wow! ¿Estaba aprobado que entraran en combate? Sí. En la batalla que vamos a ver ahora, que es la definitoria, entran en combate. Bueno, muchos de ellos... en El Salvador. Bueno, pero tu abuelo no era sacerdote. Sí, bueno, sí, pues se llama la compañía. De hecho, a diferencia, en lugar de tener, ellos tienen un general que equivale, ya sabemos eso, pero de ahí a realmente tomar las armas hay una diferencia muy grande. Levanté algunos nombres: Padre Altamirano, Padre Porras y Padre Mola. Y el indio principal, cacique, que va a dirigir las acciones, bautizado, Ignacio Aviarú. Esto va a ser para la batalla más importante, que es un poco más adelante, que la vamos a ver ahora, que es la de... la que se da en Panambí, ahí en el recodo del río Uruguay, que lo vamos a ver, que marca el fin del proceso de expansión bandeirante hasta que renuevan en el siglo XVIII. A ver, me estoy viendo un poco desordenado y quiero ordenar un poquitito acá. Si hay algo, ¿usted me quiere comentar? Ah, ¿vos qué? Nada, por un poco relacionado con esto, el tema de simultaneidad, el tema del manejo de los medios, que comentaste que se retiran un poco por presión los portugueses, vienen a Brasil, sí. Los holandeses y los ingleses, franceses y África. Sí. Pero, ¿qué vienen a buscar que no encontraban? Porque era más fácil, entre comillas, ir a África y traerse, llevar esclavos, que cruzar todo el Atlántico. Lo que pasa es que le tenían, Holanda e Inglaterra le tenía cortado el negocio en África. Portugal, cuando se desvincula de la corona española, queda un poco minusválido. Pero Angola la tuvo toda la vida. Sí, pero yo no sé si en ese momento el tránsito, no creo que le hayan permitido el tránsito de los buques portugueses tan fácil. Es posible que se lo hayan cortado. No sé, sí, Angola la tiene, hasta hoy se habla en portugués ahí, pero no sé si en ese periodo los ingleses y los holandeses, para negociar la supervivencia de la corona portuguesa, no dijeron, esto es mío. Es que es lo que pasó. No sé si también cayó en Angola o no, pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Vamos a ir un poquito para atrás. Yo mencioné al pasar a lo que yo creo que todos más o menos sabemos, que es el primer gran patriota nuestro, que es Hernando Arias de Saavedra Hernandarias. Yo creo que es alguien que ustedes conocen, no es alguien totalmente ajeno. Sin embargo, la obra de él no siempre está del todo ensalzada. La primera cosa interesante por marcar
es que él es criollo, él nace en América, él no es español peninsular, es español americano. Y como tal llega al más alto cargo que podía llegar en ese momento, antes que existiera el virreinato, como gobernador de Asunción, y después delega el Río de la Plata. En su momento Asunción implicaba también la gobernación de estos territorios. A nosotros nos marca porque él claramente ve dos elementos fundamentales en la estrategia de la geopolítica nuestra. Una es la contención del Portugal. Dos, es la regulación de lo que ya era un descontrol en Buenos Aires, estando él en Asunción. Él está en Asunción, él nace, para que digamos sus fechas de edades, ¿no? Porque para que sepamos de qué estamos hablando, de un señor que tiene 70 años, un señor que, este muchacho tenía 30 años, cuando se pone los pantalones literalmente y frena a Brasil, y al mismo tiempo establece que Buenos Aires, estoy marcando acá como si estuviera el mapa, digamos que tiene esas dos políticas, siendo un hombre de, para esa época 30 años ya es un hombre maduro, pero sigue siendo, tiene esas dos políticas. En eso ya Argentina le debe muchísimo. En eso Argentina le debe muchísimo, porque a diferencia de la zona del centro y noroeste nuestro, nunca estuvo disputada. Mal que mal, nunca estuvo disputada, nunca hubo un poder extranjero que disputara nuestro centro noroeste, pero sí tenemos un poder extranjero muy fuerte y combinado con Inglaterra que disputa nuestra zona oriental. Inmediatamente él determina que si no tiene autoridad real no puede avanzar en el proyecto que tiene de las misiones y al mismo tiempo de las fortificaciones. Lo consigue por parte del rey. Pareciera ser que todos sabemos que la comunicación con la corona era muy fluida, no solamente de él, sino de... Eso es algo que también llama la atención. Hay una relación muy directa entre todos estos personajes que venimos viendo, porque uno encuentra cada 2 por 3 recomendaciones, cédulas reales, gente que va a juicio, y son todas firmas que aparecen de todos los reyes, desde Carlos V, de Isabel la Católica. Siempre hay una combinación muy directa y muy fluida con todos estos personajes que estaban literalmente en el fin del mundo. Sin embargo, funcionaba. Y no existía el mail ni nada, los tipos contestaban las cartas. Obviamente había todo un sistema, que lo vimos en la primera clase, que era el Consejo de Indias, que seguía funcionando y que era un gran aparato estatal que podía absorber las informaciones, resolver, etc. Y el rey firmaba, pero el rey firmaba. Cuando se determina que la necesidad geoestratégica de frenar a Brasil es prioritaria, entonces él avanza con la delegación de encomiendas. Y entonces en el proceso de delegación de encomiendas aparece otro gran personaje, que es el obispo Trejo, que en Córdoba también es el fundador de la Universidad de Córdoba, que además era medio hermano de Hernán Darias. Y el obispo Trejo es el que, de alguna manera, estando él en Tucumán, de alguna manera él le facilita todo lo que tiene que ver con el envío de misioneros. Para esta época, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, lo que son las ordenanzas de Alfaro. Ordenanzas de Alfaro. Para esta época digamos que se produce una crisis interna en nuestro país, donde el sistema de encomiendas en muchos aspectos hace agua. O sea, cuando uno hace una defensa de todo el proceso de colonización, nadie está diciendo que es algo idílico y perfecto. El sistema de encomiendas hizo agua muchas veces. Y en determinado momento, a principios del siglo XVII, el rey de España manda un oidor, que es Alfaro, para ver cómo estaban funcionando las encomiendas en esta región, sobre todo de cara a tener que armar un sistema nuevo para defenderse de Portugal. Y Alfaro
hace de veedor, hace una auditoría, y en la auditoría determina lo que se llaman después las ordenanzas de Alfaro, y cuando reúne a los gobernadores, delegados de gobernadores, obispos y varios religiosos, modifica el sistema de encomienda y determina que en primer lugar la encomienda no es obligatoria para los indios. Eso es una novedad enorme, que no es obligatoria. Que no es obligatoria. En segundo lugar, cuando los españoles toman indios en encomienda deben pagar sueldo y no trabajo. En tercer lugar, las tierras que ya estaban, donde estaban asentados los indios, no pueden ser tomadas por españoles. Indios bautizados y indios que no eran de guerra, obviamente. Es más, las chacras, y usa el término chacras españolas, no pueden estar a menos de media legua de una chacra de un indio, o de los indios, de la zona donde se establecieran ellos. Eso es, para la época que estamos hablando, es un adelanto muy grande. Y obviamente hay oposición a las recomendaciones del veedor que manda el rey. Y esa oposición viene de la gente que estaba ya instalada y que quería seguir, digamos, expandiendo sus tierras, y la oposición de los jesuitas, los franciscanos y de Hernandarias. Hernandarias lo frena y hace que la aplicación de las leyes de Alfaro sean lo más cercanos, porque no se aplicaron al 100%, porque la realidad, siempre la realidad en el terreno es distinto de lo que uno puede pretender. Las ordenanzas de Alfaro tuvieron una aplicación de un 40-50%, que puede sonar muy mal hoy, pero en ese momento era todo un salto cualitativo en cuanto al respeto al indio, en la idea permanente de la igualdad posible con los españoles. Perdón, ¿eso era una zona específica de nuestro país en ese momento? Sí, se dio en esta zona especialmente por la cuestión de Brasil y porque en el centro noroeste de nuestro país todavía estamos en plena guerra calchaquíes. Entonces no era posible la misma fórmula, porque los indios del centro norte nuestro seguían en gran medida en pie de guerra. En cambio, los indios de todas las variables guaraníticas, incluidos algunos tupíes, ya eran indios que en su gran mayoría estaban bautizados, con lo cual no había motivo y estaba prohibido hacerles la guerra. No se podía hacerles la guerra porque ya esa situación de indio beligerante había desaparecido. En cambio, en el centro noroeste del país, ¿no? Sí, Martín. Sí, en Portugal, ¿no está para el compañero Jesús también? Sí. Era como que se creaban, o la compañía Jesús no tenía peso en la corona, como si tenía en España, porque es como que atacaban a lo mismo, entre ellos mismos, hicieron doble católico. No eran holandeses o ingleses que se tenían ahí. Eran ellos mismos que atacaban a los mismos. Si tenían misiones los portugueses, tenían misiones los españoles. La echaron de Río de Janeiro a la compañía. Ah, lo echaron. Fin del primo. Se terminó el problema. ¿Lo echa Carlos III o...? No, los portugueses, Carlos III como rey de España, no. En el momento en que los portugueses, bandeirantes, holandeses empiezan a expandirse, es verdad que la compañía estaba hasta en China y estaba en todas partes del mundo, ya en esa época. Tenemos a San Francisco Javier en China, genio. Pero cuando los jesuitas portugueses plantean la cuestión, dicen, fuera, se acabaron los jesuitas portugueses. ¿Les cortan la cola, los mandan de vuelta? Los echan, disuelven la presencia de la compañía, que en definitiva es lo mismo que va a pasar 150 años después cuando la echan ya de España. En realidad no lo echan de España, lo echan de América. Se echan de América, en 1767 se echa de América. Pero los portugueses lo resolvieron fácil. Se acabó la compañía. Yo, en el punto este de la valoración estratégica, yo no sé si
Yo no sé si soy suficientemente claro en insistir la importancia de esto, porque no va a dejar de repetirse este problema hasta la Guerra del Brasil, 1827. Y no va a dejar de repetirse el problema del contrabando de Buenos Aires hasta Pavón. Y el que lo ve es él, es Hernán Darias. Hernán Darias, cuando es designado, él es designado 3 veces gobernador de Buenos Aires interinamente, era muy respetado. Eso no, de todos los personajes que venimos viendo no había sucedido nunca. O terminaban presos, terminaban muertos, o terminaban mal de cualquier manera. Hernán Darias es una persona muy requerida y durante todo este periodo va a organizar la gobernación de Asunción y va a producir algo que otra vez marca nuestra historia. Él determina que la gobernación de Asunción, de Paraguay, es demasiado grande, no se puede manejar. Contrario a la que mucha de la gente que nosotros hemos visto, que buscan más tierra y más expansión, él solicita una real cédula para que esto se divida. Él no quiere manejar todo. Otro punto de grandeza. Y lo consigue. Y por primera vez, administrativamente, la administración del Río de la Plata se separa de la administración de Asunción. ¿El virreinato o todavía no se No. ¿Cómo se llamaba? No, gobernaciones. Gobernaciones. Sí, sí. ¿Buenos Aires? Gobernación del Río de la Plata. Gobernación del Río de la Plata. No. ¿Cómo? Sí, hasta 1776, que se crea el virreinato. Dependemos del Perú y Asunción también. Y Chile también. En la división esta cae la banda oriental. La división donde queda la gobernación del Río de la Plata cae, banda oriental. Lo que hoy es Río Grande do Sul, Corrientes, Entre Ríos, obviamente Buenos Aires, Santa Fe, Misiones. Hasta ahí. Perdón, no, que Misiones, lo que hoy tenemos por Misiones quedaba en Paraguay. No. Lo que hoy tenemos por Misiones quedaba en la marcación de Paraguay, en esta división. Lo mismo que el Chaco y Formosa. El Chaco que tiene su primer fundación con Hernán Darias, que en realidad él va acompañando a quien lo funda, que si mal no recuerdo es tío del que funda Corrientes, creo, de Vera y Aragón, uno de los Vera y Aragón, que es en el Bermejo, y esa fundación fracasa. Y fracasa porque justamente está en las puertas de lo que hoy es el impenetrable. Entre los tobas y la dificultad del terreno no había lógica. ¿Por qué? Porque ellos buscaban que el Bermejo y toda la conexión fluvial pudiera llevar hasta Bolivia. Y no pudieron lograrlo y eso cae. Pero está ahí y sí se fortifica la posición de Corrientes como punto estratégico que los españoles no pierden, que es la fundación de Juan Vera de Aragón. Entonces, cuando él consigue esto, él se queda en Asunción y delega un gobernador delegado, valga la redundancia, a Buenos Aires. Y empiezan los problemas, más serios de lo que tenía antes. Es más, uno de los gobernadores delegados, no sé si el segundo o tercero, ya con Hernán Darias grande, calculen más o menos 1620, 1627, lo manda preso, que por supuesto no lo pueden ejecutar nunca, porque está en Asunción. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema fundamental? Hernán Darias quería cortar, él decía que el puerto de Buenos Aires tenía que ser un puerto de exportación y no de importación. Y la única importación posible era el contrabando. Ese puerto ya estaba tomado por portugueses y holandeses. Y no había manera de sacarlos. Y ha venido 1000 situaciones conflictivas, con gente arrestada, con un montón de cosas, pero que siempre terminaba con que se llevaban el gato al agua. Y siguió sucediendo. Y siguió sucediendo. Lo otro que hace Hernán Darias en función pensando en la industria es traen alfareristas como para generar industria alfarera que no era tan común tan abajo, sí en los indios que estaban en Asunción y por supuesto los del centro norte nuestro, y se producen las primeras construcciones de ladrillo en Buenos Aires, que hasta el momento no había construcciones de ladrillo, era todo adobe y paja, y se empiezan a hacer las primeras construcciones de teja gracias a los alfareristas. Es un dato simpático, pero creo que no está mal tenerlo en cuenta. Hay que pensar que Buenos Aires ya llevaba 40 años funcionando y no tenía una sola casa de ladrillo.
no tenía una sola casa de techo de teja. Y en Buenos Aires vivía gente que había conocido la España del Renacimiento, ¿eh? Siempre me llamó la atención cómo podían adaptarse a eso, porque si viene gente que vive en otra época, ¿cómo es que pueden adaptarse a ese nivel de precariedad? Y otra vez, ¿qué los movía a vivir en una choza de barro y paja, gente que había conocido otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso lo hace Hernán Darias, y en la idea de conseguir que Buenos Aires sea un puerto de exportación, no lo consigue, pero sí, de forma inconsciente, se produce una especie de ruptura interna. Posiblemente se va a ver después. ¿Se acuerdan ustedes que creo que en la primera o en la segunda charla yo dije que en estos momentos yo particularmente suelo ver o olfatear la cuestión de unitarios y federales? Y acá se ve, ahora sí se ve más claro. El puerto, siempre fue el puerto. Siempre el puerto. Siempre el puerto, un puerto que está muy bien. Un puerto que está muy bien, pero un puerto que no tuvo conciencia de nación. Obviamente que no en el siglo XVII se puede pensar en conciencia de nación, pero sabemos que ayer a la tarde tampoco lo tenía. O sea, la actividad económica en realidad venía del norte hacia el sur. El puerto de Buenos Aires no era el centro económico del... No, pero el diseño, por una cuestión geográfica, era el único puerto de ultramar posible, sobre todo porque Brasil no permitía utilizar su litoral, porque ya Portugal no permitía usar su litoral, y entonces lo único que quedaba era el estuario del Río de la Plata. Pero fíjense una cosa, pensando esta charla, ¿por qué Montevideo nunca fue así? ¿Por qué Montevideo nunca tuvo esa actitud? ¿Qué habrá sido que hace que dos ciudades gemelas, en cuanto por lo menos en lo geográfico, hayan tenido respecto a la Argentina una actitud tan diferente? Por los portugueses. ¿Eh? Por tener mucho contacto con los portugueses. ¿Y quiénes? ¿Ellos o nosotros? Los solitarios. Sí, pero fueron más argentinos que nosotros, siempre. No puedo entenderlo. De hecho, ya lo hemos hablado alguna vez y cuando llegue el momento, yo voy a subrayarlo 1000 veces. Banda Oriental es el corazón de la Argentina. No entiendo por qué, pero pasó eso. Montevideo nunca miró, siempre fue Argentina, en el ánimo, en el espíritu, en la convicción, y Buenos Aires no. No sé cuál es la explicación. No la tengo, no sé. Me encantaría que alguien, si tiene alguna idea, la diga, porque es bueno para el intercambio. Pero bueno. ¿No es Argentina hasta la Constitución, hasta el 60? No, hasta Pavón. Y es Argentina después de Pavón porque hubo que entregarle en moño el resto del país, que le cuesta la vida a Urquiza. Otra frase, yo siempre traigo, nos cambiamos de fecha. Una frase que para mí es muy significativa, en una carta que poco antes de morir le manda el Chacho Peñalosa a Urquiza, y le dice: esté en el gobierno de Buenos Aires Rosas o Mitre, es Buenos Aires. Los dos terminan muertos. Pero bueno, no sé cuál será la explicación. No quiero terminar sin hablar de la batalla esta que se produce en un proceso largo de ciertos encuentros militares cada vez más marcados. Hay detalles que no me los voy a acordar y no quiero que se pierdan, porque son muy significativos. Después de muchas entradas de bandeirantes y de muchas racias de indios, los jesuitas consiguen, primero viajan a España 2 padres jesuitas, que ahora no tengo todo el nombre, no me puedo acordar, pero hacen intervenir directamente al rey, a Felipe III. Ya está Felipe III.
el rey directamente interviene y da la orden de que se formen unidades militares de guaraníes. Y al mismo tiempo hay otro sacerdote jesuita que viaja a Roma y pone al tanto al Papa de lo que estaban haciendo los portugueses, y el Papa da el ok para que la compañía se arme. Es impresionante. Y están los dos allá y vuelven. O sea, y no van en flybondi, vuelven, y dicen, ¿cómo van? Y vuelven con un papel, con una cédula. Y cuando, cuando vuelven de Roma, ahí donde con la cédula diciendo que habilitaban a la compañía para defender a los guaraníes, ahí es cuando los portugueses los expulsan. Con la cédula del Papa, con la bula papal. Con una bula papal diciendo que se tenía que cortar, a los portugueses así, listo, fuera de la compañía. Porque vos sabés que la compañía, igual que los templarios, solo reportaban al Papa. No había obispo, no había nada, era el Papa. Cuando la corona autoriza la formación de un ejército guaraní, se ponen en marcha y lo logran. Se llegan a juntar en el orden de los 4.000 guaraníes, ya armados, entrenados, y se le autoriza el arma de fuego, el uso de armas de fuego, que eran las famosas bocas de fuego de cañón de cuero y de tronco, ¿no? Y la autorización para la fabricación de pólvora. Con eso empiezan a entrenar, y con eso hay un sacerdote, que no me acuerdo el nombre, que hace una primera entrada y va a buscar a los bandeirantes con unos 700 indios, y los va a buscar porque habían hecho una entrada en el año 1636 más o menos, una entrada de los bandeirantes, se habían llevado 3.000-4.000 indios, y los salen a buscar, y los encuentran en lo que hoy es, no sé qué lugar del Río Grande do Sul, y le dan una paliza, los guaraníes, con el cura, a los bandeirantes, y recuperan un montón de indios. Esto generó que hubiera masiva movida de indios a modo de refugio a las reducciones. Y en ese momento el ejército guaraní empieza a subir. Cuando sucede esto, desde San Pablo, que es donde venían los bandeirantes, se organiza una bandeira en represalia contra los jesuitas o contra los guaraníes. Esa bandeira creo que tarda un año en armarse, entre que se arman iba unos meses, menos de un año, vuelve a bajar por el río Uruguay, pero lo estaban esperando, y en ese segundo gran encuentro militar, que otra vez están los sacerdotes al mando de las unidades estas guaraníes, donde eran todas de infantería, no había caballos, y fundamentalmente el armamento era un armamento primitivo, pero había algunas que otras armas. Por primera vez los esperan con canoas armadas, los guaraníes con canoas armadas. Los bandeirantes no pueden pasar y sufrir un montón de bajas. En ese momento ya la actitud de los bandeirantes cambia completamente y se establece la necesidad de darles una entrada fuerte. Ya no son bandeirantes, sino que ya entran bandeirantes con ejército. En ese punto bajan el río Uruguay y se produce lo que para muchos es la primera batalla naval de la Argentina. ¿Cómo? No, la primera batalla naval de la Argentina, porque involucra navíos nuestros, de canoas y chalupas, con la de los portugueses, en 1641, en la batalla de Bororé, que hoy es Corrientes, es Misiones, en Panambi, donde el río Uruguay hace un codo. Es una batalla que involucra en el orden de 5 o 6 mil bandeirantes y tupíes, y en el orden de más o menos el mismo número de guaraníes. Los brasileros dicen que la cantidad de bandeirantes era muy inferior. Lo que pasa es que uno suma los tupíes. Por ahí los portugueses eran menos, pero las fuerzas estaban más o menos equilibradas. Un total de 400 canoas por bando. O sea, una cosa seria. Canoas y estas chalupas, y los jesuitas artillaron balsas artilladas y digamos con un blindaje, acorazadas con un blindaje de cuero. Tenían 3 cañones, creo, armados por los jesuitas. La batalla dura 3 días. La cantidad de bajas es enorme, sobre todo del lado bandeirante.
no hay registros de las bajas, pero los bandeirantes quedan liquidados, se repliegan y no vuelven más hasta avanzado, ya finalizando el siglo. No vuelven a aparecer. ¿Cañones en 1600? ¿Cómo? ¿En 1600 cañones tenían? Sí, 1600 sí había cañones, en América y en Europa. Ya hacía 200 años que se usaban los cañones. Y, sí, en el sitio de Granada se usaron cañones. Para la batalla esta, Hernandarias ya había muerto. Hernandarias muere en el 34-35 en Santa Fe. Sin embargo, el legado de él perdura, el legado de él y de tantos otros. Y hay dos personajes que no quería dejar de nombrarlos. Uno es otro santo que muere mártir en las misiones, que es San Roque González, santo, que además es el puente que une Encarnación con Posadas, tiene el nombre de él. Él, igual que Fray Luis Bolaños, igual que San Francisco Solano, organiza las encomiendas, las reducciones, y además de morir mártir porque había un cacique que lo rechazaba y no aceptaba que muchos indios se fueran con él, fundó Yapeyú. Detalle, Yapeyú es fundada por un santo. Son cosas de color, pero que me parece que siempre nos queda en la memoria ese tipo de detalles. Así que la ciudad de San Martín está fundada por un santo mártir que 200 años antes ya estaba ahí haciendo patria. La consecuencia final de esto es que para la segunda mitad del siglo XVII esto estaba armado. Había dos gobernaciones definidas, había establecimientos de producción claros, el puerto de Buenos Aires funcionaba, como quería, pero funcionaba. Brasil, mejor dicho, los portugueses suspenden las incursiones y se determinan las provincias eclesiásticas. Me olvidé de comentarlo, hay 2 sínodos o 3 sínodos, dos o tres en Córdoba y uno en Santiago del Estero. Y además hay 2 en Asunción. O sea, para ser sínodo hay que tener las provincias eclesiásticas organizadas. Y este Trejo, que yo lo mencioné al pasar, que ha sido un grande de la historia nuestra, además de ayudar administrativamente al establecimiento de estas encomiendas que van a frenar al Brasil desde Tucumán, él de su pecuño funda la Universidad de Córdoba, la primera, no solamente del país, sino de las más antiguas de América, 1613. Nosotros tenemos universidad desde 1613 de su pecuño. Curioso, él era franciscano, pero se lo da a los jesuitas. Y lo que hoy conocemos en Córdoba como la manzana de los jesuitas, lo donó él. Medio hermano de Hernandarias, y Hernandarias casado con una hija de Juan de Garay. Todo está conectado. Sí, dale. Me ayudan las preguntas, porque si no, les vuelvo a decir, me aburro de escucharme. ¿Cuál es la causa en que los franciscanos dejan las reducciones y se los pasan a los jesuitas? O sea, ese traspaso de orden. Sí. Los franciscanos de la pobreza, los jesuitas... porque hay un chiste de entre ellos que dice, que es un moderno, ¿no? Que si se apaga una luz, un foquito de luz, el franciscano empieza a pensar qué causa podrá haber en la metafísica de las cosas por lo cual no anda el foquito. Y el jesuita pone una mesa, cambia el foquito y se va. Los franciscanos no estaban para una tarea como esa. Imagínate que los franciscanos no hubieran podido armar a los contingentes. Y a partir de ese entonces, a partir de que se forman los ejércitos guaraníticos, el sistema de encomienda ya no funciona nunca más igual. Ahora estás de tú a tú con los españoles. Entonces ahora hay contratos de trabajo de la época, obviamente, no está la CGT, pero hay contratos de trabajo de la época y un establecimiento ordenado de cómo tenía que ser el trabajo de los indios que pertenecían a los caciques y a los jesuitas, que hacían un poco de brokers.
en lo que era la distribución del trabajo de indios hacia los españoles. Esto es consecuencia de los ejércitos guaraníticos. La otra pregunta que te quería hacer, tupí y guaraní. ¿Se supone que tupí es una cosa y guaraní es otra? Es la variante que siempre hablamos dentro de una etnia, hay variables dentro de una misma etnia. ¿Me explico? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, del Caribe hasta... sí, sí, hasta acá. Pero están salpicados y digamos que el ADN es muy cercano. Distinto del centro nuestro, así como siempre decimos que los aymara y quechua y demás tienen una vinculación parentativa con el centro norte hasta los incas, como los indios que están digamos, subsidiarios de los mexicas, son todo familia. Pero vos decís, pero vienen los bandeirantes con tropa tupí. Sí. ¿Podrías haber dicho vienen los bandeirantes con tropa guaraní? Sí, pero lo que pasa es que había diferencias claras. ¿Perdón? No era más brasileño, el tupí no estaba más... Sí, pero además había diferencias regionales, eran diferencias regionales. Yo no sé, porque tampoco hay tantos registros. Es posible que algún guaraní haya estado con los bandeirantes, es harto posible. Pero digamos que a los efectos de la historiografía lo más fácil es poder separar las aguas, porque si no, así, a ver, ¿cuántos tupíes hay? Pero este no era tupí porque estaba... Imposible. Imposible saberlo, no hay manera de saberlo. Bueno, como hoy hablamos de los... No hay, dejemos pasar un dato menor. Te habla de 20, 30, 40. 16, Esta batalla es del 41. y en el 30 ya hay, por lo que leí, las primeras varas que empezaron a dar en San Antonio. Que la gobernación de Buenos Aires empieza a dar las primeras 11 varas sobre el río para los asentamientos. 1630. 1630. Wow. 100 años antes de lo que se dice en la fundación de San Antonio por lo de la iglesia. Sí. Pero lo leí en un libro de la provincia de Buenos Aires, de geográfica, Wow. que decía que en 1630, donde ya decía Río Areco, por lo menos lo que dice el mapa, Sí. y el río de las Conchas de Arrecifes. Sí. Entonces se llama, y la Yegua Muerta. Entre eso ya habla, de esos tres ríos, ya habla. Un libro que lo encontré y se lo regalé a Juan Antonio, que andaba en esa época, muy interesante. Si lo rescato lo puedo traer. Muy bueno. Pero habla ya de que San Antonio tenía 11 varas desde el río dándoselo a gente. Qué bueno es poder enganchar la raíz histórica de uno tan lejos, ¿no? Claro, ¿no? Yo porque lo leí no hace mucho, Estaba muy bien. 4 o 5 años. Estaban las tierras de la Begonia, que estaban ocupadas también, Areco arriba. Ya en 1600, 1620, 1630 había población en la parte norte del río Areco, diseminada. Sí. De hecho hay herramientas también Claro. que pertenecen a esa época que él menciona. Sí. Ah. Los orígenes de nuestro pago pertenecen más o menos a la primera etapa del siglo XVII. Y de hecho, fíjate que después ya tenemos la fundación de Areco, que es bastante... La que oficialmente es 1736, ¿no? Sí, la verdad es 1728 la capilla, Ajá. la demarcación de las tierras del fundador. 1730 es una fecha elegida porque el cabildo eclesiástico declara parroquia a esa capilla que era de los avellanos. Pero digamos, población en toda esta zona ya hay, para mí proveniente de la gobernación de Buenos Aires, pero también bastante ligada a la Guaira, o sea, A la Guaira, claro. Al Paraguay, sí. tenemos población, sí, y hay un censo, de hecho hay censos de población de esa época sobre la parte de San Antonio. Me interesó porque el concepto que dice de nación, digo, ya entramos. Sí, qué bueno. Sí, claro. Por eso hacemos hincapié en esta época, en estas épocas. Por eso hay que hacer hincapié en esto, que el sentido de pertenencia es de esta época. Lo tenemos que tener claro que acá ya estamos nosotros. Y un poco antes también, que no empezó ayer a la tarde, que tiene una raíz mucho más profunda. Y es curioso que mientras estamos hablando de un ejército completo, formado y entrenado de guaraníes peleando con esa bandera,
Al mismo tiempo están los calchaquíes haciéndole la guerra a esa bandera, en nuestro mismo territorio. ¡Qué diversidad! Y fíjese que dato interesante, porque algunos de los que estamos acá venimos al otro curso de historia que es local. Sí. Y hacemos mucho hincapié en muchos personajes de San Antonio. Estamos hablando de 1900 en adelante, que se perdieron y que el profe los resalta. Y acá pasa lo mismo, usted nos dice de ciertos personajes de nuestra historia que están olvidados y que refrescan y que nos los hace resaltar. Y eso bueno, sí, lleva mucho. me parecía importante, bueno, eso yo se lo agradezco porque la idea era esa, de detenernos un poco en los personajes, sobre todo me parecía importante lo de los personajes religiosos, una valentía y una entereza y un testimonio impresionante. Muy de la mano de lo que hablamos, porque también hay muchos religiosos de esa época que también tuvieron una participación política muy importante en San Antonio. La Begonia Sí. estaba en los jesuitas. Ah, La iglesia de la Begonia es para mí el punto de partida de la fundación de Areco. Estaba a 14 kilómetros sobre el arroyo Carcaña. ¿Dónde? 14 kilómetros. Hacia Carmen de Areco. No, perdón, me confundí. 14 kilómetros del centro geográfico de nuestra ciudad. Hacia Carmen. Hacia Carmen. Hacia Carmen de Areco. Hacia Carmen. Ahí estaba, la iglesia era la iglesia de Nuestra Señora de la Begonia, que estaba administrada por los jesuitas y que tenía como objetivo que todo lo que se producía en esa instancia alimentase los colegios jesuíticos de la capital. En esa estancia hay una población que figura hasta en los libros de la parroquia. Tenemos los primeros datos, cuando expulsan a los jesuitas, todo ese material se lleva a la parroquia San Antonio. Y de hecho están anotados personas nacidas en Begonia. ¿Y hay restos arqueológicos? Bueno, los buscamos en una época. Los buscamos Y en nada. una época y, bueno, fue una tarea fue bastante difícil, ¿no? En aquel momento. Los restos de la Begonia creo que en este momento pertenecen a la familia Cervoni. Supuestamente hasta donde nosotros llegamos, hablamos con la orden jesuítica, nos mandaron datos muy específicos. En un galpón vendría a ser, que sería lo último que se podría encontrar, ¿no es cierto? Pequeños restos de materiales, pero muy poco, porque ese establecimiento de la Begonia pasa después a los franciscanos, que como decíamos recién, no tuvieron la capacidad que tuvieron los jesuitas para administrarlos. Y bueno, lo último que se sabe de esos territorios que queda después para el clero secular. Y ahí se pierde todo el rastro. A 14 kilómetros de acá. 14 kilómetros sin contar desde el centro geográfico que creo que queda en la Plaza Belgrano. 14 kilómetros en la plaza principal. a la plaza Está el principal. mojón, al lado La Ballena, perdón, me equivoqué, el arroyo. Sobre el arroyo La Ballena. Claro. Y ese el camino al Carmen. Por eso camino. El geográfico está donde está el puesto de turismo, Sí. frente al Tokio, Sí. ahí a unos metros está el mojón del ejército. Que dice el punto Nunca lo vi. San Antonio. Lo voy a mirar. De ahí 14 kilómetros. Había un poquito, por lo que yo tengo entendido, había como si fuera un palomar, o sea, las dimensiones de un palomar, los restos De ahí donde dice la señora de Begoña. de donde está el galpón ahora. Qué lástima. Un palomar grande sería. No, como la dimensión de un palomar. Pero eso está ahora sobre un galpón. Arriba de eso hay un galpón. Claro. Aparentemente. No se puede entrar ahí. Pero es muy interesante. Qué cosa, cómo se pierden las construcciones en este país. Una cosa de loco. Y si es del 1700 tampoco es de la época medieval. O sea, no debería haber desaparecido. Tres No, San Roque González. San González, que estaba. Ahí
en el norte. ¿Cómo llegó? Bajó por el río, bajaron por el río, bajaban como podían por el río, y después cuando sube lo matan. Esas distancias A pie, eran gente muy sufrida. Y a él lo matan en 1610, 20, 10, 15 por ahí. O 1600. Sí, sí, estamos ya.